La sabana africana es un reino de dos rostros. De día es un lienzo de una belleza sobrecogedora, pintado con los ocres dorados de la hierba alta, el verde intenso de las acacias solitarias y el azul infinito de un cielo que parece no tener fin. Es un mundo de vida vibrante, del galope rítmico de las cebras, del elegante deambular de las jirafas, del canto metálico e incesante de las cigarras. Pero cuando el sol, ese disco de fuego blanco, comienza su descenso hacia el horizonte, la sabana revela su otra cara. La belleza da paso al peligro, las sombras se alargan como garras y el aire se llena de los susurros de los cazadores nocturnos. Es una tierra de leyes antiguas y brutales, donde la vida es un tesoro frágil y la muerte una presencia constante. En el corazón de este reino dual, en un pequeño campamento de investigación, al borde de la gran reserva de Serengeti, vivía una niña llamada Lia. Con solo 6 años, Lia no veía la sabana con los ojos de un científico, como sus padres, ni con el miedo de un intruso. La veía con el asombro puro y sin filtros de un niño. Para ella, cada amanecer era una invitación a la aventura, cada insecto una joya viviente, cada huella en el polvo una historia esperando ser leída. Sus padres, 2 biólogos apasionados, le habían enseñado a respetar la naturaleza, a entender sus ritmos y a nunca, bajo ninguna circunstancia, subestimar su poder. Pero el corazón de un niño de 6 años no entiende de reglas abstractas. Entiende de maravillas. Y a unos cuantos kilómetros de allí, en la soledad de un afloramiento rocoso que dominaba una vasta llanura, vivía un rey sin reino. Su nombre era Kaiser. Era un león en el crepúsculo de su vida, un monarca magnífico cuyo imperio se había desvanecido. En su juventud, había sido el líder indiscutible de una de las manadas más poderosas de la región. Un titán de melena oscura y rugido atronador. Pero una enfermedad, una plaga que barrió la región años atrás, le había arrebatado todo: sus leonas, sus cachorros, su futuro. Sobrevivió, pero su espíritu quedó marcado por la soledad. Ahora era una figura fantasmal, una leyenda viviente. Su enorme cuerpo, aunque todavía imponente, se movía con la rigidez de la edad. Su melena, antes un símbolo de poder, ahora estaba salpicada de canas, y su rostro estaba surcado de cicatrices, cada una un testamento de batallas ganadas y pérdidas sufridas. Pasaba sus días patrullando los límites de un territorio que ya no era suyo, movido por la memoria y el instinto. Sus ojos, de un color ámbar profundo, ya no ardían con la arrogancia del poder, sino que brillaban con una melancolía infinita, la de un rey que ha sobrevivido a todos sus súbditos. Kaiser era el último vestigio de una edad de oro, un rey solitario en un trono de piedra, esperando el final. Ninguno de los dos, ni la niña ni el león, sabía que sus destinos, tan dispares, estaban a punto de colisionar en un acto que desafiaría todas las leyes de la naturaleza y forjaría una nueva leyenda en el corazón de África. Todo comenzó con una mariposa. No una mariposa cualquiera, era una criatura de una belleza casi sobrenatural, con alas de un azul eléctrico tan intenso que parecían haber sido arrancadas de un trozo de cielo. Lia la vio mientras jugaba cerca del límite del campamento, un área que sus padres consideraban segura. La mariposa danzaba en el aire, un punto de color vibrante en el mar dorado de la hierba. Y Lia, cautivada, hipnotizada, hizo lo que cualquier niño haría: la siguió. Al principio, la persecución fue un juego. La mariposa revoloteaba a poca altura, deteniéndose en una flor aquí, en una hoja allá, como si estuviera invitando a Lia a seguirla. La niña reía, sus pequeñas piernas corriendo a través de la hierba, sus ojos fijos en el punto azul danzante. Se adentró más y más en la sabana, alejándose del campamento, sin darse cuenta de que cada paso la llevaba más lejos de la seguridad y más profundo en el territorio de los cazadores. El paisaje a su alrededor cambió gradualmente. La hierba familiar dio paso a matorrales más densos
y a formaciones rocosas que no reconocía. El sonido reconfortante de la actividad del campamento se desvaneció, reemplazado por el zumbido de insectos extraños y el susurro del viento. Y de repente, la mariposa, como si su misión hubiera terminado, se elevó en el aire y desapareció sobre la copa de una acacia. Lía se detuvo jadeando y miró a su alrededor, y por primera vez el miedo, frío y punzante, se apoderó de ella. No reconocía nada. Se giró buscando el camino de vuelta, pero todo lo que veía era un mar interminable de hierba alta que se mecía con el viento, ocultando cualquier rastro de su paso. El sol, que antes estaba alto en el cielo, ahora comenzaba a teñirse de naranja, proyectando sombras largas y ominosas. Estaba perdida. El pánico se apoderó de ella. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó, su vocecita frágil tragada por la inmensidad de la sabana. No hubo respuesta, solo el eco de su propio miedo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, trazando surcos limpios en sus mejillas polvorientas. Se acurrucó detrás de un pequeño grupo de rocas, su pequeño cuerpo temblando de frío y de terror. Sabía, por las historias de su padre, lo que la noche traía consigo, y la noche no tardó en responder a su miedo. El sonido comenzó como una risa lejana y maníaca, un sonido que helaba la sangre. Fue creciendo en intensidad, acercándose desde varias direcciones. Lía contuvo la respiración. Sabía lo que era: hienas, la manada de carroñeros y cazadores oportunistas que su padre siempre describía como los matones de la sabana. Pronto las vio, figuras jorobadas y de pelaje manchado que emergían de la hierba alta, moviéndose con una confianza depredadora. Eran 5, luego 10, luego más. Una manada entera, liderada por una hembra enorme y de aspecto cruel, con una cicatriz que le partía el labio, dándole una perpetua mueca de desprecio. Era Sola, la matriarca, conocida por su inteligencia y su sadismo. La manada no atacó de inmediato. El miedo era una especia que les encantaba saborear antes de la comida. Formaron un círculo suelto alrededor de las rocas donde se escondía Lía, sus cuerpos moviéndose con una fluidez inquietante. Sus risas y chillidos llenaban el aire, un coro de locura diseñado para quebrar los nervios de su presa. Lía se hizo un ovillo, cerrando los ojos con fuerza, deseando desaparecer. Podía oler su aliento rancio, oír el chasquido de sus mandíbulas. Sabía que estaba atrapada. Las rocas que le habían ofrecido un refugio momentáneo se habían convertido en las paredes de su tumba. Sola, la matriarca, se adelantó. Se detuvo a pocos metros de Lía, sus ojos oscuros y pequeños, brillando con una malicia calculadora. Soltó una risita baja, un sonido que fue más aterrador que cualquier rugido. El círculo se estrechó. La primera hiena se lanzó, un borrón de pelo manchado y dientes afilados. Lía soltó un grito que fue un desgarro en el tejido del crepúsculo. Era el final, y entonces la sabana tembló. Un rugido partió el aire. No era el rugido de un león en su apogeo, lleno de arrogancia y poder. Era algo más profundo, más antiguo. Era el sonido del propio trueno, un rugido cargado con el peso de la pena y la furia de un rey olvidado. Un sonido que silenció las risas de las hienas al instante. Desde la cima de la colina cercana, una figura colosal se levantó: Kaiser. Había estado observando la escena desde la distancia, un espectador indiferente al drama de la vida y la muerte, pero el grito de la niña, tan lleno de terror puro e inocencia, había despertado algo en él, algo que llevaba años dormido, un eco de los días en que era un protector, un rey, un padre. Descendió la colina, no corrió, caminó. Cada paso era lento, deliberado, lleno de una gravedad que parecía hacer que la propia tierra se inclinara ante él. Su melena oscura ondeaba suavemente con la brisa de la tarde, su enorme cabeza erguida. No miraba a la manada de hienas,
Su mirada de ámbar estaba fija en la pequeña figura temblorosa acurrucada entre las rocas. Las hienas retrocedieron instintivamente. Conocían a este león. Conocían la leyenda del rey solitario, pero lo veían como un viejo fantasma, una reliquia inofensiva. La presencia que ahora se acercaba a ellas no era la de un fantasma, era la de un dios de la montaña que había descendido para impartir juicio. Zola, la matriarca, se mantuvo firme, un gruñido bajo retumbando en su pecho. Era valiente, pero no estúpida. Sabía que incluso un león viejo podía matar a varias de sus hienas antes de caer, pero eran 15 contra 1. Las probabilidades estaban a su favor. «Apártate, viejo», parecía decir su postura. «Esta no es tu caza». Kaiser no se detuvo hasta que estuvo a solo unos metros de la manada, y entonces hizo algo que selló su intención. Ignorando por completo a las hienas que lo rodeaban, caminó lentamente hasta que su enorme cuerpo se interpuso físicamente entre el círculo de depredadores y la niña. Se convirtió en un muro viviente de músculo y melena. Luego se giró lentamente para enfrentarse a Zola. El viejo rey no rugió, no gruñó, simplemente la miró. Y en esa mirada había un universo de poder contenido, una advertencia más elocuente que cualquier amenaza física. Sus ojos decían: «Esta niña está bajo mi protección. Para llegar a ella tendréis que pasar a través de mí, y os prometo que el precio será vuestra aniquilación». El enfrentamiento duró 1 minuto que se sintió como un siglo. La sabana contuvo la respiración. 15 hienas contra un león viejo y solitario que protegía a una criatura que no era de su especie. Era una escena que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Zola sopesó sus opciones. Podía ordenar el ataque. Probablemente ganarían. Perdería a la mitad de su manada, pero la recompensa sería la carne de un león y una niña. Pero había algo en la calma de Kaiser, en su absoluta falta de miedo que la perturbaba. No era la postura de un luchador desesperado, era la postura de un rey que ya ha aceptado su propia muerte y que por lo tanto no tiene nada que perder y todo por lo que luchar. Y esa era una fuerza contra la que ni siquiera ella se atrevía a apostar. Con un chillido de frustración y rabia, Zola dio la orden de retirada. La manada, a regañadientes, rompió el círculo y se desvaneció en la creciente oscuridad, sus risas ahora teñidas de derrota. Lía, que había observado toda la escena con los ojos muy abiertos, vio cómo la manada se iba, vio cómo la gigantesca criatura que la había salvado permanecía inmóvil, un guardián silencioso. El miedo comenzó a ser reemplazado por un asombro abrumador. Kaiser se quedó allí hasta que estuvo seguro de que la amenaza había desaparecido por completo. Luego se giró lentamente. Sus ojos de ámbar se posaron en la pequeña niña. Lía se encogió, un nuevo escalofrío recorriéndola. Había sido salvada de un monstruo solo para encontrarse a merced de otro. El gran león la observó durante un largo momento. Podía oler su miedo, tan potente en el aire de la noche. Podía ver su fragilidad, y en ella vio un eco de sus propios cachorros perdidos hacía tanto tiempo. Y entonces el viejo rey león hizo lo primero de una serie de actos impensables. Con un suspiro que pareció llevarse todo el peso del mundo, se tumbó. Se tumbó en el suelo, a unos metros de ella, colocando su enorme cuerpo de tal manera que creaba una barrera protectora entre ella y la vasta y oscura sabana. No cerró los ojos, simplemente se quedó allí, vigilando, su presencia una promesa de seguridad en la noche más peligrosa de la vida de la niña. Lía lo miró, su pequeño corazón latiendo con fuerza. Vio al león, esta bestia de poder inimaginable, y no vio a un monstruo, vio a un protector. Vio a su salvador. El terror finalmente cedió, reemplazado por un agotamiento absoluto. Acurrucada en su pequeño refugio de rocas, con un león de 250 kilos como su guardián personal,
La niña que se había perdido en la sabana finalmente cerró los ojos y se durmió, sin saber que acababa de convertirse en la protegida de un rey y que su aventura verdaderamente impensable no había hecho más que empezar. El amanecer llegó a la sabana como un susurro de color, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Lía se despertó lentamente, el frío de la noche adherido a sus huesos. Por un instante, la memoria del terror de la noche anterior la golpeó con la fuerza de una ola y se encogió, esperando ver los ojos malévolos de las hienas. Pero en lugar de eso, lo que vio la dejó sin aliento. El gran león, Kaiser, seguía allí, exactamente en la misma posición en la que se había tumbado. Su enorme pecho subía y bajaba con una respiración rítmica y profunda. El sol de la mañana se reflejaba en su melena, creando un halo de luz dorada a su alrededor. No parecía una bestia salvaje, parecía una estatua antigua, un guardián de piedra y oro. Al ver que ella se movía, Kaiser levantó su pesada cabeza y la miró. Sus ojos de ámbar ya no contenían la furia de la noche anterior, sino una calma insondable. Lía, en lugar de sentir miedo, sintió una extraña sensación de seguridad. Se puso de pie, sus pequeñas piernas temblando, y dio un paso tentativo fuera de su refugio de rocas. Kaiser no se movió. Simplemente la observó con una intensidad que no era amenazante sino curiosa. Lía, en un acto de valentía infantil que desafiaba toda lógica, dio otro paso y luego otro, hasta que estuvo a solo un par de metros de la criatura colosal. «Hola», susurró, su voz apenas audible. El león, por supuesto, no respondió, pero inclinó ligeramente su cabeza, un gesto que Lía interpretó como un reconocimiento. Se sentó en la hierba frente a él y en el silencio de la sabana comenzó la conversación más extraña del mundo. La niña le contó todo. Le contó sobre su mamá y su papá, sobre su amor por las mariposas, sobre cómo se había perdido. Le habló de su miedo, de las hienas, y luego, con una sinceridad que le brotaba del corazón, le dio las gracias. «Gracias por salvarme», dijo. «Eres un león muy bueno». Kaiser escuchaba inmóvil, su mirada nunca apartándose de ella. Era como si entendiera no las palabras, sino la emoción, la pura inocencia que emanaba de esa pequeña criatura. Mientras tanto, en el campamento de investigación, el infierno se había desatado. Los padres de Lía, al descubrir su ausencia al amanecer, entraron en un estado de pánico frenético. Organizaron una búsqueda de inmediato, reclutando a los pocos ayudantes que tenían. Se adentraron en la sabana, sus voces gritando el nombre de Lía, cada vez más desesperados a medida que las horas pasaban y el sol se elevaba en el cielo, haciendo que el calor fuera insoportable. Encontraron sus pequeñas huellas, las siguieron durante un tiempo hasta que se perdieron en la hierba alta, y luego encontraron las otras huellas, las de la manada de hienas, y sus corazones se congelaron. De vuelta con Lía, el hambre y la sed comenzaron a hacerse sentir. Su estómago gruñía. Kaiser pareció notarlo. Se levantó, estirando su enorme cuerpo, y soltó un bostezo que reveló una impresionante colección de colmillos. Luego se giró y comenzó a caminar, no en dirección al campamento, sino más adentro de la sabana. Cada pocos pasos se detenía y miraba hacia atrás, esperando que ella lo siguiera. Lía dudó por un momento. Ir con él significaba adentrarse aún más en lo desconocido, pero quedarse sola significaba una muerte segura. Miró al gran león, a su paso firme y seguro, y tomó una decisión. Confiaba en él. Se puso de pie y comenzó a seguir a su nuevo y gigantesco guardián. Caminaron durante casi una hora. Kaiser la guiaba con una paciencia increíble, ajustando su paso al de ella, deteniéndose cuando ella necesitaba descansar. Finalmente llegaron a un pequeño oasis, un grupo de árboles de acacia que rodeaban un pozo de agua sorprendentemente claro.
Lía corrió hacia el agua y bebió con avidez. El líquido fresco, un bálsamo para su garganta seca. Pero el hambre persistía. Y fue entonces cuando Kaiser hizo su segundo acto impensable. Dejó a Lía junto al agua y desapareció entre los matorrales. Lía se asustó, pensando que la había abandonado, pero a los pocos minutos regresó y arrastraba algo. Era el cuerpo de una pequeña gacela, una presa que acababa de cazar. La depositó suavemente en el suelo, a unos metros de ella. No se abalanzó sobre la carne como lo haría cualquier depredador. Se tumbó a una distancia respetuosa y la miró, un gesto claro de que la comida era para ella. Lía, aunque hija de biólogos, nunca había estado tan cerca de una escena de caza. Pero el hambre era más fuerte que cualquier aprensión. Sus padres le habían enseñado qué partes de un animal eran seguras y cómo prepararlas. Con una pequeña piedra afilada que encontró, hizo lo que pudo, comiendo pequeños trozos de carne cruda. Era una comida extraña y primitiva, pero le salvó la vida. Y durante todo el tiempo, el rey de la sabana la observó, no como un depredador, sino como un proveedor. Pasaron el resto del día en el oasis. Lía recuperó sus fuerzas y Kaiser simplemente descansaba, siempre vigilante, sus oídos captando cada sonido. Al atardecer reanudaron su viaje, pero esta vez Kaiser parecía tener un rumbo claro. Se dirigía instintivamente hacia el oeste, hacia el humo distante que solo él podía oler, el humo del campamento de investigación. Estaba llevando a la niña a casa. El viaje de regreso fue una odisea silenciosa. Lía caminaba junto al león, a veces tan cerca que su pequeña mano rozaba el pelaje áspero de su melena. Se sentía completamente segura a su lado. Él era su escudo, su brújula, su protector. La noche los encontró de nuevo en la sabana abierta, pero esta vez no había miedo. Cuando Lía se cansó, simplemente se acurrucó cerca del cuerpo cálido y masivo del león y se durmió, protegida del frío y de cualquier peligro por el depredador más grande de África. Mientras tanto, la partida de búsqueda de sus padres estaba al borde de la desesperación. La noche había caído de nuevo y las esperanzas de encontrar a Lía con vida se desvanecían con cada hora que pasaba. Estaban a punto de rendirse y regresar al campamento para esperar lo peor, cuando uno de los rastreadores locales se detuvo en seco. «Escuchen», susurró. Al principio no oyeron nada más que el viento, pero luego lo percibieron. Un sonido profundo y bajo que vibraba en el aire. Un rugido. Pero no era un rugido de agresión. Era un sonido de comunicación, casi una llamada. Y venía de no muy lejos. El padre de Lía, con el corazón en un puño, corrió en dirección al sonido, ignorando las advertencias del rastreador. Y entonces los vieron. A la luz de sus potentes linternas, la escena que se reveló ante ellos era tan increíble que sus mentes se negaron a procesarla al principio. En medio de un claro, vieron a su pequeña hija, Lía, caminando tranquilamente. Y a su lado, tan cerca que parecían viejos amigos dando un paseo, caminaba un león macho de un tamaño monumental. El primer instinto del padre fue gritar, correr, disparar la pistola de bengalas que llevaba. Pero algo en la escena lo detuvo, la calma. Su hija no estaba asustada, no estaba siendo amenazada. Caminaba con una confianza y una paz que eran completamente ilógicas. Y el león no la miraba como a una presa, la miraba como a algo precioso. «Lía», susurró su madre, su voz quebrada por una mezcla de terror y alivio. Al oír la voz de su madre, Lía se giró. «Mamá, papá», gritó, y corrió hacia ellos. En el instante en que la niña corrió, Kaiser se detuvo. Se interpuso entre ella y la partida de búsqueda, no de forma agresiva, sino protectora. Un gruñido bajo advirtió a los humanos que no se acercaran demasiado rápido. El padre de Lía, entendiendo el lenguaje universal de la paternidad y la protección, levantó las manos en un gesto de paz. «Tranquilo, amigo», dijo, su voz suave. «Gracias. Gracias por cuidarla». Lentamente se acercaron.
Kaiser los observó, cada músculo de su cuerpo tenso. Vio cómo la niña se lanzaba a los brazos de su madre, cómo su padre la abrazaba con lágrimas corriendo por su rostro. Vio que estaba a salvo, vio que su trabajo había terminado. Se quedó allí por un momento más, observando a la familia reunida. Sus ojos se encontraron con los de Lía por última vez. La niña, desde la seguridad de los brazos de su padre, le sonrió y le dijo adiós con la mano. Y entonces, con la misma dignidad silenciosa con la que había aparecido, el viejo Rey León se dio la vuelta y sin mirar atrás se adentró en la oscuridad de la sabana, desapareciendo en el reino que, por una noche y un día, había compartido con una pequeña niña humana. Nadie volvió a ver a Kaiser. Algunos dijeron que, habiendo cumplido su último acto de protección, simplemente se había ido a un lugar tranquilo para morir en paz. Otros, los más viejos de las tribus locales que escucharon la historia, dijeron que no había muerto, sino que los espíritus de sus cachorros perdidos habían venido por él y que ahora corría con ellos en las grandes llanuras del cielo. La historia de Lía y el león se convirtió en una leyenda en la región, una historia que los científicos se esforzaban por explicar con la lógica y que los lugareños aceptaban con la sabiduría del corazón. Se convirtió en un recordatorio de que la sabana en toda su brutalidad a veces puede producir milagros. Lía creció, pero nunca olvidó a su guardián. El recuerdo de su melena dorada, de sus ojos de ámbar y de la seguridad que sintió a su lado se quedó grabado en su alma para siempre, y a menudo, en las noches tranquilas, miraba hacia la sabana y susurraba un gracias, sabiendo que en algún lugar, en el gran ciclo de la vida y la muerte, el espíritu de un viejo rey solitario la escuchaba. La historia de su encuentro fue la prueba de que incluso en el corazón más salvaje puede existir la compasión, que la línea entre el hombre y la bestia es a veces más delgada de lo que creemos, y que a veces, cuando una niña inocente se pierde en la sabana y es acorralada por la muerte, un viejo rey león, movido por el eco de un amor perdido, puede hacer lo impensable, puede recordar cómo ser un padre.